Hola, bueno, les doy la bienvenida. Soy Elena Ceballos. Gracias por acompañarnos nuevamente a estos espacios de Dialogando Online, en donde hemos tratado de acercarles a ustedes y acercarnos todos a estas anécdotas que han ocurrido en la pandemia y que, bueno, todavía siguen ocurriendo y que seguramente nos van a dejar más de un aprendizaje. Esta combinación entre confinamiento, Miguel, esta combinación entre vulnerabilidad, miedo a la muerte, tanto dolor, ¿no? Y también imágenes impactantes por los medios de comunicación que todavía no pasan, a pesar de como que han mermado, ¿no? Claro, nos pone en un tiempo muy, muy fértil de reflexión, ¿no? Y bueno, les comento que Miguel nos acompaña ahora, Miguel Tombilla, y ya nos vas a contar, Miguel, qué haces, a qué te dedicas. Y bueno, es una delicia tenerte en Dialogando Online. Y como te decía, claro, es un tiempo muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú allá? ¿Tú estás en qué parte? Cuéntanos un poco en qué ciudad de España y cómo lo has vivido. A ver, buenos días y gracias por invitarme. Me tocó la primera parte, o la primera ola, por decirlo así, confinamiento, aquí por lo menos en España, en Madrid. Y ahora está este prolongamiento del confinamiento con restricciones. Estoy en Vigo, en Galicia. Vigo, en Vigo, Galicia. Qué sí, bonito. en el noroeste de Ya, España, una zona muy bonita. Y claro, me muy, tocó claro, vivirlo de distinta manera también. La de Madrid me tocó ya vivir el confinamiento, el encerramiento, por decirlo así. ujú, ujú. Y estaba en un colegio mayor, que era donde vivo yo en Madrid. Estamos allí. Bueno, yo soy claretiano, soy misionero claretiano, soy sacerdote también. Que antes me Ujú. decías que hago un poquito de la vida. Y me tocó allí en Madrid, en ese colegio mayor. Ya, Colegio ajá, mayor donde se fue casi todo el mundo, lo recuerdo bastante bien, y ajá. vivimos en un sitio enorme, muy grande, muy poquitas personas. Y fue un confinamiento distinto, ¿sí? Distinto también porque era un lugar muy grande, quiero decir. Tenías esos espacios donde Claro, poder, es decir, claro, porque claro, eso sí que pasó, ¿no? El confinamiento no era igual en 30 metros cuadrados o en situaciones de pobreza o en situaciones de hacinamiento también, ¿no? Qué diferente, ¿no? No, no, ahí es que visibilizamos esta, y que además yo sé que tú seguramente la visibilizas por experiencia y por vivencia, porque trabajas con proyectos sociales en países muy sí. complicados, ¿no? Qué te hizo reflexionar eso? Sabiendo y habiendo estado en lugares en donde sabes que la situación, cómo, No solo habiendo estado, sino estando, porque la ONG nuestra en Proclade, que es de los misioneros claretianos también, ese tiempo de confinamiento seguimos trabajando online y con los países también. Y qué nos bueno, tocó, sí, sí, y lanzamos una campaña de ayuda de emergencia ya, para en total 18 países, incluidos España. ajá, 18 países. Recuerdo sobre todo Haití, que habíamos ido hacía no mucho tiempo, el director de la ONG Francisco Carril y yo, y hablando con ellos, sobre todo con los haitianos, sí se veía, es decir, ellos no podían guardar confinamiento siquiera. O ya, salían a buscarse la vida para poder comer o se morían. Es decir, tanto le daban morirse de COVID que morirse de hambre, mejor de COVID que de hambre. No contaban muertos tampoco, de ser un estado fallido. Y sí, esos contrastes se vivían mucho con otros países también. Con Perú estuvimos hablando mucho, le enviamos también varios países. Es decir, también vi la suerte que tenemos en Europa, por lo menos, o algunas partes de Europa, o en algunos lugares dentro de un país, porque en Madrid también había gente muy hacinada y que no podía tampoco guardar siquiera confinamiento, había gente que salía. Yo tengo mucho contacto con Domingo, que es una persona que pide en una iglesia en Madrid, donde estuve yo destinado, y hablo por teléfono con él de cuando en cuando. No nos podíamos ver, yo no salía, pero él sí salía. Es decir, él vivía en una habitación eh, con muy pocos recursos también, una habitación, eh, no compartir la habitación, pero el piso sí compartido, ¿no? Y, por ejemplo, no tenía agua caliente siquiera y salía a ducharse a las duchas públicas que hay todavía en Madrid, que existen. Y llegó a conocer a todos los policías y a al ejército y ya no le pedía el papel siquiera porque no tenía ningún papel. Simplemente decía que iba a eso, a ducharse, a asearse. Quiero decir, pero sí que hay mucha diferencia, ¿eh?
Y la suerte que tuve o que tuvimos es esa, poder vivirla también echando una mano, ayudando, que yo creo que eso también es muy bueno. Y bueno, es interesante lo que me cuentas, Miguel, porque claro, adentro de casa teníamos esta pantalla que ahora mismo estamos usando estos recursos. Era como un contraste, ¿no? Por lo menos sales, miras las calles de la ciudad, están vacías, y de repente prendes el ordenador y hay muchísimo ruido, muchísimas noticias. Era como... Y tú estabas abierto a este mundo que por tu labor, eh, bueno, estás en contacto, ¿no? Con Haití, con Perú, con otros países donde están. Y claro, ¿no? Esa desigualdad es evidente, ¿no? Es decir, no todos lo querían ver y no todos los medios de comunicación lo levantaron en imágenes, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Claro, yo creo que los medios de comunicación en Europa, por lo menos, bueno, en Estados Unidos también, los de Occidente, por decirlo así, les interesa lo de casa, quiero decir, y plantear las cosas desde la perspectiva que ellos quieren. También hay medios alternativos que también se pueden ver, pero claro, son de minorías también. Quiero decirle, la posibilidad de ver otras realidades es muy bonita. Y sobre todo interactuar con esas realidades. No solo verla como si fuera una pantalla de televisión, sino interactuar con ellas, ¿no? Y no es que se haya mandado muchísimo dinero, ni que se mandaron unos kits de COVID, por decirlo así, que era sobre todo jabón, ¿no? Jabón y depósitos de agua, ¿no? Era mucho más, porque tampoco mascarillas no tenía sentido enviar, etcétera, etcétera. Pero solo con eso, con jabón y con agua, o con bidones para el agua, ya haces mucho, quiero decir, o ya haces mucho. Ya ayudas a esas personas a que tengan una posibilidad de, ¿no? Solo con eso. Aquí, en cambio, teníamos historias y seguimos teniéndolas. Claro, y ves también que el miedo es distinto, es decir, el miedo al contagio de aquí, que es un miedo que tiene que estar, y a mí me parece bien que esté. Todos tenemos esos miedos que yo creo que nos protegen también, ¿no? Pero allí esos miedos no existen. Existe el miedo, ya como decía antes, ¿no? A no ganar dinero para poder comer, a no, incluso al trueque, a no poder, la salud no es lo fundamental. En nuestras sociedades sí lo es. Sí lo es, pero también no lo podemos permitir. Y algunos, como decía, no todos, porque hay ejemplos de personas que no. Ahora lo ves también. Antes estaba muy invisibilizado porque ni siquiera veíamos las colas del hambre, que se llaman, por ejemplo, en España, ¿no? En la realidad, pero ya ves las colas que hay, las filas que hay para pedir esa comida, ¿no? Que es lo básico también, ¿no? No piden mucho más, solo comer. Y te das cuenta, ¿no? De las desigualdades y que luego también estamos igualados en la búsqueda de esperanzas. Creo que eso es muy bonito. Es decir, cada uno a su nivel. Cada uno a su nivel. Pues muchos a través de pantallas en el primer confinamiento, pero sí todos buscamos esa esperanza. También tuvimos la suerte de, por lo menos, entender que racionalmente, luego no sé si realmente lo vamos a considerar así, que este mundo ya no tiene fronteras. Por mucho que nos empeñemos, aquí en España, por ejemplo, ahora hay mucho problema con un partido de extrema derecha, que es Vox, que empieza a hablar otra vez el miedo a la inmigración, el miedo, muchos miedos que empiezan a salir a la luz otra vez con todas las crisis. Las crisis se aprovechan por los que son devoradores y los que son carroñeros para sembrar miedos. Pero con la pandemia nos damos cuenta que no pueden existir esas fronteras. No pueden existir. Que es una tontería, ¿no? Claro, es una tontería. Porque fíjate, mientras te oigo, claro, por hacer un paralelismo, ¿no? Claro, el miedo, claro que te encierra, es decir, el ser humano cuando tiene miedo se encierra en casa, pone candados, etcétera, ¿no? Pero como tú dices, en sociedades, en lugares en donde las personas no pueden darse ni el lujo de tener miedo, ¿no? Es decir, no importa, hay que abrir la casa, hay que salir, hay que buscar porque no me voy a morir de hambre, porque tengo a mis hijos, porque tengo que cuidar a los míos. Y entonces hasta el miedo se atraviesa, ¿no? Y lo que has dicho me parece tan importante, ¿no? Cuando el miedo se atraviesa, es decir, cuando sales, también te topas con esas personas solidarias que por solidaridad o por compasión también han atravesado la puerta del miedo desde otra perspectiva, pero también, ¿ah? Y ese encuentro que se da hace que nos demos cuenta de esto que estás diciendo, ¿no? Que es una locura cerrar,
que fue siempre una locura lo de las fronteras y peor los muros y bueno, eso, un sentido común básico, que somos seres abiertos, que no somos seres encerrados y que cuando nos encerramos en el miedo se produce la psicopatología, se produce la enfermedad mental, o sea, qué raro, ¿no? ¿Cómo poder entender esto, Miguel? No lo sé, yo cada vez lo entiendo menos. Quiero decir, cada vez que intento reflexionar sobre esto lo entiendo menos. Quiero decir, te da. Buscar enemigos es muy fácil. Buscar enemigos es muy fácil. Lo difícil es buscar fraternidad. Yo que decir, el empeño que tendríamos que tener es ese, buscar hermanos y hermanas en lugar de buscar enemigos y enemigas, ¿no? Pero claro, tal como se está viviendo, por lo menos aquí en Europa, toda esta crisis va a ser peor, la crisis posterior, no solo económica y social, yo creo. Y de enfrentarnos o que algunos que mandan, que nos quieren enfrentar los unos con los otros. Es decir, a mí ese discurso sí me preocupa mucho, mucho. Mucho porque que decir, no es que sea justo, es que es mentira, es falaz. Es mentira. Es falaz absolutamente. La mentira no puede estar invadiéndonos. Si ves a personas, mira, hoy tomando un café que no se puede, pero al salir de misa siempre me tomo un café allí con el que pide la puerta y con dos más, que a la verdad no sé ni sus nombres, porque empezamos hace poquito a tomarlo, y dos que reciben ayudas del Estado o de la autonomía, tanto me da, se quejaban hoy del problema de la inmigración. Tú imagínate la locura que es esto, porque si hay mucha gente, muchos migrantes que están llegando a las Islas Canarias aquí en España, y se quejaban de eso. Y uno llegaba a decir que están viviendo del Estado. No es que, Ya, venga, ya, sí, es sí, sí, que sí, 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 o sea, no hay es, gente muy limitada y con mucha limitación económica, mucha. Y decían que era muy injusto, claro, que para los de dentro no había y para los de fuera había. Incluso que compartían hoteles con turistas británicos en Canarias y que eso era muy injusto porque evitaba que viniese el turismo medio hombre. Digo, que digáis vosotros esto también tiene poco sentido, ¿no? qué Y fuerte. ves que esta polarización sí se está dando mucho, ¿no? Es decir, que la crisis social va a ser muy complicada en este sentido. Y o buscamos fraternidad o esto puede ser también una locura, ¿no? Una locura y caldo de cultivo para muchos nacionalismos exacerbados que están surgiendo otra vez y que son muy peligrosos. Es Mucho. que sí, es como extraño, ¿no? Es como extraño porque, ya te digo, en esta pandemia nos hemos dado cuenta que el virus pequeñito, esta minúscula microbiología se paseó por todo el mundo sin importar estatus, credo político, credo religioso, frontera, etcétera, porque así es decir, la vida está conectada, es como el agua, ¿no? El agua corre por todo el mundo, si no le cuidas en un punto se va a dañar en el siguiente, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble, pero fíjate que escuchándote cuando decías, claro, no solo que miro la pantalla de Haití, ¿no? Sino que converso, interactúo, eso quiere decir, me conecto, ¿no? Me encuentro con esa gente. Una persona como tú que ha tenido la oportunidad como misionero de estar con estas personas, ¿no? Me imagino que es todavía más difícil de comprender personas negando la posibilidad a otros, es decir, permitiendo lo que jamás permitirían vivir a sí mismos. ¿Cómo los llevas tú? Porque claro, eso es como para... Yo mal. Sí, me imagino. Sí, no, es como raro, ¿no? Sí, yo también. Me parece un discurso tan egoísta y eso, tan falaz, que no comparto nada absolutamente. Y eso, y creo que tiene mucho peligro porque convence a mucha gente, por lo que decíamos del miedo otra vez. Pero es que viviendo en esos países es que tanto te da arriesgarte a la muerte y cruzar el Atlántico, una parte del Atlántico por lo menos, para llegar aquí, que es una puerta de entrada. Quiero decir, de todas maneras, que se cuela mucha más gente en aeropuertos que en pateras. Y ahora todo el discurso es hacia las pateras, hacia esos barquitos que trae a sus saharianos, sobre todo, a cientos de asientos. Pero claro, es que tú ves aquellos países y dices que es imposible. Es decir, aquí tienen una oportunidad, una oportunidad. Y aquí cabemos muchos. Es decir, que el sistema no se colapsa. Y es que no tiene ningún sentido, ninguno.
ninguno. Es decir, es verdad que hay que apoyar allí, sobre todo, pero claro, es que con el discurso de hoy ni estás apoyando allí, ni estás dejando aquí, ni estás poniendo a los pobres contra los pobres, por decirlo de alguna manera, porque no es el tema de la migración, es decir, migrantes que tienen dinero no tienen ningún problema. No, claro, esos son turistas económicos, esos son bien recibidos, ¿no? El Es problema es la pobreza, es el decir, que no pobre. queremos ver pobreza, no la queremos ver. Y creemos que se fagocita o fagocita el sistema cuando es mentira. Cuando es mentira. Si algo tenemos o teníamos en Europa es esa capacidad de acoger, porque también fuimos migrantes nosotros. Y bueno, claro, porque esta pandemia también dejó, o sea, ha dejado al descubierto mucho, ¿no? La desigualdad económica. Por eso también esa como agitación social que ya se empieza a ver, ¿no? Y por el otro lado, este discurso de, como tú dices, este discurso mentiroso que dice que tenemos que fragmentarnos más y encerrarnos más y el mismo encierro ya fue doloroso para mucha gente, pero igual cree en un discurso que dice enciérrate, pero ahora enciérrate en fronteras, enciérrate en tu grupo, enciérrate. Cuando todos sabemos que eso sale mal, es como una contradicción, es como una falta de reflexión, yo no sé, o de pronto es que realmente el ser humano no quiere ver la verdad y le gusta que le persuadan, ¿no? Es decir, no sé, yo lo he pensado mucho y me conmociona un poco, ¿no? Porque si no cambia el ser humano, ¿cómo va a cambiar el mundo, Miguel? O sea, es como complejo, ¿no? Tú que tienes este trabajo, por ejemplo, ¿no? Y tú hablabas al principio de esperanza. ¿Cómo se entendería la esperanza para personas que nos hacemos estas inquietudes, ¿no? Que decimos, ay, no, pero es que es absolutamente ilógico lo que estamos haciendo, parece que vamos caminando al suicidio como especie, como que estaríamos tapados los ojos, ¿no? Y por el otro lado vemos personas como tú que se destapan los ojos y que meten las manos ahí donde hay que hacer, ¿no? ¿Cómo? Y ahí hay esperanza, evidente. En el otro lado yo solo veo un suicidio colectivo, pero ¿cómo, cómo, no sé, cómo dotar de ese encantamiento, que esa pasión a la gente para que piense en la esperanza como real, una real opción, ¿no? Mira, en la pandemia también, vamos a ver, es como la cara de la moneda. Sí que la gente se preocupó mucho por no contagiar a los demás. Quiero decir, hubo muchas personas, y hay muchas personas, que no solo se protegen a sí mismos, que también, sino sobre todo que protegen a los demás. Es decir, que el encerramiento no es por meterte a ti dentro, sino porque los demás se puedan salvar también, se puedan cuidar, los que no pueden hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es una clave de esperanza muy grande. Que la gente también tiene la capacidad de cuidado cuando se empeña en hacerlo. Y yo creo que la mayoría de las personas, por lo menos yo, la mayoría que conozco, y por número, por estadísticas también, se están cuidando. Es verdad que hay una minoría que se salta de la normativa y que va sin mascarilla, que hace fiestas, etcétera, etcétera, pero la gran mayoría, la población en su mayoría sí que lo está cuidando, ¿no? Otra historia es dar el paso más y cuidar a los demás lejos, por decirlo así, ¿no? Preocuparse por los que menos tienen o por los que menos tienen aquí, que tampoco hace falta irse a Haití. Eso Sí. ya es un paso posterior. Pero bueno, yo veo muchas señales de esperanza en todo esto. Quiero decir, en la capacidad que el ser humano tiene también para, cuidándose, cuidar a los demás, también es algo bonito. Yo me acuerdo de los aplausos a los sanitarios, luego se empezó a meter a más gente, porque es verdad que nos dimos cuenta que no solo había sanitarios en la primera ola, trabajando, sino que había personas en los supermercados que las veíamos porque teníamos que salir a comprar, personas en las rutas llevando alimentos con los camiones, con mil historias. Y ahí sí que se despertó también, yo creo que una sensación, o no sensación, sino eh, el agradecimiento profundo por personas que estaban arriesgándose porque se tenían que arriesgar. Es Ujú, ujú, verdad que también lo haces por un sueldo, pero te arriesgas. Y, ujú. y de manera muy hermosa también. Quiero decir, ese riesgo por los demás para mantener lo esencial, las actividades esenciales, también fue muy bueno. Yo lo recuerdo con mucho cariño también, ¿no? Yo creo que ahí la mayoría de las personas también se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, ¿no? De que dependíamos de otros para poder vivir, aunque estuviésemos encerrados, y que
muchas personas estaban haciendo bien a otras personas, aunque fuese con su trabajo, que su trabajo no es poco, ¿eh? Y reconocer el trabajo, porque una cajera de supermercado, un cajero de supermercado, tanto me da, no estaba reconocido. No estaba reconocido. Decías, bueno, pues muy bien, pues que trabajen ahí. Y hasta en esos momentos, ahora ya no lo sé, ahora me imagino que a muchos ya se nos habrá olvidado, ¿no? Pero en esos momentos sí que se agradecía, ¿no? Y los aplausos iban para ellos también, no solo para los médicos o enfermeras, ¿eh? Que también, Sí, que sí, también. sí, sí, Quiero sí. decir, yo creo que eso también fue bonito Ujú. y que vale la pena recordarlo. Es decir, yo también, esta experiencia no va a pasar. Es verdad que mucha gente se va a olvidar, o algunas personas se van a olvidar, pero a otras personas sí le va a hacer, o nos va a hacer recapacitar, ¿eh? De releer la vida de otra manera, en agradecimiento, esa clave, en la clave de depender de otros y darnos cuenta que seguimos dependiendo de otros, aunque no sea eh, estando encerrados, de estas claves también de comunicación nuevas que ya se vienen para quedarse, Ujú. muchas de ellas, que también es distinto ya y que nos va a hacer vivir de otro modo la capacidad que tenemos de comunicación y cambiarla, el sentirlo lejano, cercano, ojalá, yo espero que sí. Y yo creo que muchas personas sí lo va a hacer, sí va a Tal suponer vez, un cambio. tal vez es una revolución silenciosa, ¿no? Es decir, silenciosa quiere decir que tal vez está pasando privadamente en lo doméstico, ¿no? Porque como tú dices, es verdad, ¿no? Eso yo creo que va a quedar en la memoria colectiva, no creo que se vaya a borrar, ¿ah? De los niños, por ejemplo, de esa generación que no fueron a la escuela, que de repente salían a los balcones a mirar cómo la gratitud se estaba repartiendo entre los balcones, como ese granjero que, digamos que en la jerarquía de la valoración social, ¿no? Es como el granjero, ¿no? Yo no quiero ser granjero, ¿no? Yo quiero ser, yo qué sé, banquero. Pero claro, el granjero de repente era el que estaba viviendo tranquilo, el que tenía, el que nos daba de comer. Es decir, claro, es es como que se abrieron los telones y yo creo que pocos, o sea, es difícil que nos olvidemos de algo así, ¿no? Creo yo. Y si nos olvidamos, es difícil que salgamos del atolladero en el que nos metimos, ¿no? Sí, yo espero que guardemos memoria de esto. Yo creo que sí vamos a guardar memoria de esto. Ujú, ujú. Sí, el virus va a estar ahí también tiempo, es decir, vamos a seguir conviviendo con él. De otra manera ya, vamos a seguir conviviendo con él. También de distintos modos según países. Que en Occidente sí va a ser mucho más sencilla la vacunación, sencilla dentro de lo complicado que va a ser, ¿eh? Pero otros países no va a llegar. No va a llegar, que va a ser muy, muy imposible, ¿no? Yo pienso sobre todo en eso, en Haití, que lo conozco un poquito y que lo tengo más pegado ahora, y ahí no va a llegar para algunos, listo, pero no va a haber tampoco inmunidad social, ni de rebaño, ni... Quiero decir que esto vamos a convivir con ello. Nos vamos a salvar, como siempre, los de siempre, por decirlo así. Y yo no niego que tengamos que salvarnos, ¿eh? Le pasa que sí, quizás habría que ir un poquito más lejos e intentar llegar a esos lugares donde ni siquiera tienen la infraestructura para poder vacunar. Y que si no es para todos, estamos condenados otra vez. Quiero decir, Otra porque vez. esto va a estar pasando. Claro, Vamos a porque, estar condenados porque otra vez. el rebaño es global, el rebaño, por usar esa palabra horrible, ¿no? El rebaño, ¿no? Que Es un suena, poco. sí, suena un poco grotesco, pero digamos que el rebaño también es global, el rebaño no es español, el rebaño no es suizo, no es alemán, no, pues el rebaño es la aldea global, o sea, somos todos, entonces Es un espacio Schengen, ¿no? sí, y además con la famosa globalización es que entonces es como un contrasentido, ¿no? Por un lado se aplaude la globalización, pero por el otro lado hay esta discriminación que ya no es muy globalizadora. Sí, ¿no? Sí, Es no, un es poco. como un cúmulo de... Sí, a mí sí me da esperanza, fíjate, porque creo que cuando el ser humano abre los ojos y lo ve, porque lo hemos visto, esta vez no nos lo han contado, así como tú has dicho, claro, tú tienes esa eh, manera de mirar la vida porque has hecho contacto con la pobreza, ¿no? Entonces, claro, cuando haces contacto, miras desde otra perspectiva porque hay un contacto. Otra cosa es leer un libro, ¿no? O ver las noticias y estar en esa maravillosa silla de comodidad descontactado con la realidad cruda, ¿no? Pero claro, cuando te contactas, ¿qué te cambia exactamente, Miguel? O sea, ¿qué es lo que más cambia cuando entras en contacto con la pobreza en ese nivel? Por un lado,
la misericordia bien entendida, no, no la pena, no claro, la pena. Sí, el hacerte uno con los que están sufriendo. La última vez que estuve allí, en Haití, me regalaron un niño. Evidentemente no lo cogí, pero me lo regalaron. Y no me lo regalaron un bebé, tenía 4 o 5 días. La madre ya tenía bastantes más hijos. Y era una persona joven, pero mal, mal, que parecía que tenía 50 y muchos o 60 y muchos y tendría 20 y pocos años. Y me lo daba para que el niño tuviera posibilidades de algo. No porque se quisiera deshacer de él, no es un bien que se eso. pueda deshacer de él, no. Ujú. Desde ahí te planteas la vida de otra manera. Es todo, ¿no? Y que luego te das cuenta también, lo que decíamos al principio, que yo creo que también es muy bonito, de la incapacidad muchas veces que tenemos de hacer cosas y de cómo podemos gestionar esa frustración. Claro, la fragilidad, la no posibilidad de hacer mucho, eso también está ahí, ¿no? Está ahí y es bonito, también es bonito. Es bonito en el sentido de que lo tienes que asumir y tienes que decir, mira, yo es que no puedo solucionar todo. Ni yo ni nadie, pero sí muchos unidos, ¿no? Sí se puede cambiar la vida de algunas personas, por ejemplo. Y sobre todo yo creo que nos da la capacidad de ver de otra manera, de salir de lo que somos y de lo que tenemos, que es muy pequeñito, e intuir otras posibilidades. Y también de descubrir en lo pequeñito circundante otras zonas de pobreza. Y no para sacar la billetera y dar, sino por lo menos para hablar, para estar al lado, para preguntar, para qué es lo que la gente quiere muchas veces. Es decir, es verdad que quiere comer, porque es lo básico, pero si te Exacto. paras a hablar, simplemente con pararte a hablar, o invitarle un café, o no sé, yo creo que por ahí van un poquito también los tiros, ¿no? Como hacerse cercano a lo que nos parece absolutamente diametral y opuesto a lo que somos, ¿no? Y te das cuenta que ni mucho menos, ¿eh? Que somos en el 90% iguales, ¿no? Y el 10% restante, No, pues el carácter, no nos gusta verlo. Claro, no las nos gusta cosas verlo. religiosas o no religiosas, que tanto me da, venga. Sí, Y sí, al sí, sí, final, somos súper parecidos, ¿no? Súper parecidos. Así como tenemos hambre en esta biología y así como el virus nos ha entrado a la biología, también hemos tenido hambre de abrazos, ¿no? Y todavía nos quejamos, ¿no? Eso quiere decir que, claro, no somos solo biología, está claro, ¿no? Está claro. Si no, si fuésemos solo biología y solo fuera cuestión de comer, bueno, sería un poco, también sería terrible que no tengamos comida para todos, ¿ah? Sigue siendo terrible. Pero sigue si siendo no tenemos lo otro, ¿no? Lo otro, reconocer de que el otro, al otro le puedo abrazar, ¿no? Es decir, el hambre de abrazos también junto. Tal vez la biología tampoco tiene mucho sentido. O sea, bueno, ahí no se puede dividir, ¿no? Pero bueno, Miguel, gracias. Oye, ya tenemos que ir terminando. Solo para el cierre, me gustaría porque claro, tú viviste esta pandemia uh, conectado a gente que necesita, haciendo cosas para gente que necesita y también mirando, como has dicho, esta frustración de saber que es algo que estoy haciendo, pero que tampoco puedo cambiar el mundo. Esa frustración, fíjate que me parece tan valioso que lo hayas dicho, porque es una frustración que hace que mucha gente diga, si no puedo hacer nada, no hago nada. Es decir, es una frustración muy difícil de llevar, ¿no? De hecho, sí, mucha gente, yo he escuchado jóvenes que dicen, bueno, eso tienen que hacer los políticos, porque total, si ellos no lo hacen, ¿yo qué voy a hacer? Ese sentimiento de, ¿no? ¿Qué les dirías a todas esas personas que ahora mismo te escucharán y que dirán, ¿qué hago yo con esa frustración, ¿no? Que no me impida hacer algo, porque ya te digo, eso. yo creo que tiene que ser, y es una frustración que hacen hacer cosas. Es decir, el Evangelio lo dice muy bonito, no por citar el Evangelio, por citar alguna poesía, pero dice que cuidará de la caña cascada que no se romperá y de la mecha vacilante que no se apagará, ¿no? Pues refiriéndose a la acción de Dios en un profeta, ¿no? Lo decía Jesús. Quiero decir que un poquito nuestra vida va por ahí, yo creo, cuidar a lo que está frágil o lo que es frágil está a punto de romperse ya.
que algunas veces lo podemos conseguir y otras veces no. Pero en nosotros mismos también. Es decir, yo creo que es lo más sagrado, por decirlo de alguna manera, es lo que es más frágil en nosotros, lo que está a punto de romperse. Hay un poeta francés que dice que cuanto más cascados estamos, cuanto más rojos estamos, más de verdad somos porque dejamos pasar la luz a través de nosotros, ¿no? Pues yo creo un poquito la clave es esa, que la frustración nos valga para reconocernos también a nosotros frágiles, necesitados de los otros, y que con eso ayudemos a los otros también. Es decir, reconocernos que necesitamos ayuda y también ayudar. Yo creo que la clave va un poquito por ahí, ¿no? Y no el pararse, no decir que todo depende de los demás, no es verdad. Tampoco es cierto. No, no depende de los políticos, depende de nosotros absolutamente. No, por un político esto no lo va a hacer ningún político. El político es verdad que desbloquea ayudas a países necesitados, por decirlo así, del tercer mundo decían antes, es lo máximo que van a hacer. Pero de nosotros depende buscar esa financiación y luego ayudar a gestionar bien ese dinero allí. Ayudar. No somos los dueños tampoco nosotros, pero ayudar sí, y ayudarnos mutuamente. Y dialogar mucho con las personas que están en Haití para que ellos también tengan una palabra y decir dónde se invierte ese dinero y cómo se invierte. No llegar nosotros y imponer el lugar, ¿no? Es decir, ¿se arregla Haití con eso? No. No, Haití va a seguir siendo un desastre. Pero se siembra esperanza en ese lugar, sí. Además con nombres y apellidos, sí. Además con nombres y apellidos y con miradas, me gusta mucho la fotografía también, con fotos, que ves los ojos ilusionados de los niños. Sí hay posibilidad y esto no es paralizarse, sino decir, mira, sí puedo. Aunque sea esta cosa pequeñita, sí puedo. Y sí se hace, sí se hace. Yo veo todos los días personas que con poco ayudan a los demás, con muy poco. Y se sienten frustradas también por no ayudar a más. Pero eso les hace seguir ayudando también. Ah, mira. Claro. Yo creo que también es muy bonito. Hay una película que era Cadena de Favores, ya muy antigua, se lo pones a los jóvenes y dicen, bueno, ya no hay muchos tipos. Bueno, pues ahí era muy bonito porque lo describía muy bien, ¿no? Como eso, como un favor hecho a uno, que despierta otro favor en otro y otro y otro y otro. Y es bonito, ¿no? Hay una imagen y termino, porque si no me lío mucho. De un apócrifo es un evangelio que no se reconoció por la Iglesia, que dice que cuando Jesús bajó a los infiernos, que es una imagen también bonita, yo creo, lo primero que hizo fue darle la mano a Adán. Adán le dio la mano a Eva, que era una cosa bastante irreconciliable ya, pero bueno. Yeah. Eva a Abel. Abel a Caín, que lo había matado. Había sido su, claro. Y Caín a los demás. Y empezó a hacer una cadena de manos para salir todos del lugar de los muertos, ¿no? Con Jesús a la cabeza, que era la resurrección, la luz, la vida, y al final saliendo. Y ahí que es también muy bonito, ¿no? Yo un poquito imagino el futuro y el presente así, ¿no? Dándonos la mano y saliendo de nuestros propios infiernos de oscuridad, de limitación, de eso, de injusticia muchas veces, pero bueno, saliendo juntos, que es posible. Ya, sí, bueno, es una imagen preciosa la que acabas, claro, es dándonos la mano, ¿no? No encerrándonos bajo llave en nuestros territorios, en nuestras casas, en nuestra mente, ¿no? Yeah. Que yo te digo como psicóloga, es el principio de la patología, es el principio de la locura. Entonces, ¿cómo podemos hablar de encerrarnos, que es la enfermedad, frente a esa imagen que dices tú, de darnos la mano, que es la apertura, abrir la mano para otra mano, ¿no? Que es lo que hace que el mundo de alguna manera sea movido, ¿no? Y sea sano. Ay, bueno, esperemos que esta pandemia, oye, no nos imprima, no nos dejes impronta en esas claves que tú has dicho, ¿no? Esas claves que has dicho tan importantes al principio, como era la gratitud, el vernos vulnerables y necesitados de otros, y en esta última que acabas de decir, darnos la mano, porque tenemos que salir juntos o nos vamos al despeñadero separados, que sería peor, ¿no? Aisladamente mal, o juntos
tratando de arreglar esto, ¿no? Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo, muchísimo por este diálogo. Te cuento que es el último que voy a hacer con respecto a las anécdotas en la pandemia, porque bueno, creo que ya es momento de pasar a otra fase, digamos. Mira, y te confieso, estas anécdotas en la pandemia nació de una conversación con un amigo que me decía, no sé qué podríamos hacer para que nadie olvide los aprendizajes de esta pandemia, pero tal vez los testigos sí que podemos porque él es una persona que estuvo ahí, ¿no? Y entonces así nació la idea, ¿no? Bueno, vamos a hacer las anécdotas en la pandemia para que los testigos que estuvieron cerca, que abrieron los ojos, queden con su testimonio ahí para que la historia no olvide, ¿no? Bueno, no tiene la pretensión de estos videos pasar a la historia, pero creo que vaya, ¿no? Por lo menos ese poquito de conciencia queríamos con estos diálogos dejar en la gente. ¿Sí? Bueno, gracias. Nos vemos Muchas en la gracias. próxima. Sí, Hecho. sí. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Chao, chao, Miguel. Gracias por el diálogo.